Saludos, bendiciones, familia, gente en la roca. Qué bueno que estamos conectados nuevamente. Si estamos aquí en reunión presencial, bienvenidos. Si están viendo en línea, bienvenidos. Qué bueno que estamos conectados este día. Vamos a continuar con nuestra serie, El Trabajo Redimido. El trabajo redimido. Yo creo que Dios tiene una puerta abierta para nosotros, tanto como creyente, como hijos de Dios, como iglesia, incluso cada trabajador, empresario, cada uno que estamos conectados en los estudios, el trabajo, si son amas de casa, cualquier trabajo que tienes para realizar, para hacer, Dios tiene una puerta abierta para ti grandemente. Y hoy vamos a ver nuestro trabajo como propósito o trabajo con propósito. Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Se refleja en tres maneras en nuestras vidas. Y eso es lo que yo creo que es parte del gran plan que Dios tiene para nosotros. Vamos a nuestro versículo clave, la cual que es nuestra visión 2021, puertas abiertas. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, dice, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Yo creo, como les mencioné la semana pasada, y los exhorto, que sigue caminando con nosotros en los 30 días en el mercado, tanto los temas cada fin de semana y como devocionales diariamente, que nosotros podemos aprovechar y experimentar esa puerta abierta, la cual que Dios tiene para cada uno de nosotros. Tenemos esa puerta abierta, la cual Dios nos ha dado en el trabajo, en el estudio, en la escuela, ser ama de casa para realizar nuestro trabajo como adoración y alabanza, como si fuera para el Señor. Y ahora sabemos que el trabajo es una bendición, como vimos la semana pasada. Es una bendición y viene por parte de Dios. Es para expresarnos en adoración a Él. Dios te ha dado talentos, dones, para expresar tu corazón a Él, usándolos en la manera como adoración en su gran plan para el trabajo. Amén. Cada persona que se reconoce a sí mismo como hijo de Dios, cada persona que se reconoce como discípulo de Jesús, entiende que tenemos propósitos divinos, o yo los llamo propósitos eternos. Tú y yo tenemos un llamado, un propósito, lo cual que Dios nos ha dado para realizar. Yo creo que nuestro trabajo se encuentra dentro de ese propósito eterno. El tema del día de hoy, si están tomando notas, se llama trabajo como propósito o trabajo con propósito. En las cartas de Pablo nos enseña el cambio estratégico del plan eterno de Dios. Si estudiamos y vemos la palabra de Dios, vemos en el Antiguo Testamento, el plan de Dios era utilizar una nación cuyo nombre Israel. Y ese pueblo, ellos serán el pueblo escogido para establecer el reino de los cielos aquí en la tierra, físicamente aquí en la tierra. Y a través de sus leyes, a través de las normas de Dios y a través de la obediencia del pueblo, ¿sí? Con fronteras establecidas, ellos van a extender el reino de Dios aquí y se van a manifestar de forma impresionante. Era el plan de Dios, pero tristemente se endurecieron sus corazones al plan de Dios, el pueblo de Israel. Si estudian y ven a Romanos capítulo 11, versículo 25, ¿sí? Entonces, eso fue en el antiguo pacto. Entonces Jesús mismo tuvo que venir y mostrarnos, ahora dice Jesús mismo, que ahora tenemos un nuevo pacto en su sangre. Entonces ahora ya no solamente es una nación físicamente hablando, sino somos una nación, una iglesia en todo el mundo. Y nosotros seremos como un pueblo escogido para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. En el corazón de los hombres, en el corazón de cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño sobre la faz de la tierra. Dios tuvo que cambiar su estrategia, ¿sí? Por causa del corazón de los hombres. Y ahora tenemos un plan que es sin fronteras,
sin límites físicos y puede llegar literalmente a cada rincón en todo el mundo. Ve y estudia Hebreos capítulo 10, versículo 16. Y ahora el mensaje de Cristo Jesús, el Cristo resucitado, es presentado persona a persona, que permite a los creyentes impactar cada raza, cada grupo étnico y cada nivel social en todo el mundo. El plan y la inteligencia de Dios cambió de cierta forma para dar un mayor impacto en toda zona, en todo área del mundo. Ahora nosotros no estamos con los confines de una frontera, físicamente hablando, ahora sin límites. ¿Por qué? Porque Jesús, a través del poder de la palabra, a través de su resurrección, a través de la persona del Espíritu Santo, nosotros ahora Él nos libera para ser sal y luz, para dar un mayor impacto en cada rincón del mundo. Y el trabajo como propósito es la forma en como Dios quiere que vemos tal y como debemos vivir, como hijo de Dios, como cristiano, como matrimonio, como joven, como obrero, como empresario, como trabajador, negociante. ¿Están conmigo? Dios te creó para adorarle. Él te creó para trabajar. Te creó a propósito con un propósito. Escúchalo otra vez. Dios te creó a propósito con un propósito. Esos son los propósitos eternos. Te creó a propósito. Fíjate lo que dice el salmista 139, versículos 13 a 14. Tú, Señor, diste forma a mis entrañas. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque tus obras son formidables, porque todo lo que haces es maravilloso. De esto estoy plenamente convencido. Desde el vientre de tu madre, desde antes, dice que Dios formó un plan, un trabajo, te dio talentos y dones para formar este ser y te creó a propósito. Y te creó con un propósito. Efesios 2, versículo 10. Nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Dios te creó a propósito y con un propósito. La pregunta que yo tengo para nosotros hoy, ¿tu trabajo entra en ese propósito? ¿Tu trabajo Dios te lo dio con un mayor propósito que solamente ganar la quincena para pagar tus deudas, para pagar la renta, para pagar el agua, para pagar la renta, la hipoteca, etcétera, para pagar el carro y las colegiaturas de sus hijos y comprar comida? Yo creo que Dios te puso en el lugar adecuado porque en su santa inteligencia formó un plan designado específicamente para ti, para mí, para la iglesia, para su nación, este pueblo escogido para dar un impacto en esta ciudad donde tú trabajas, en cuál tal escuela, cuál comunidad, si estás trabajando en línea, si estás viendo en línea, el lugar donde tú estás situado, Dios te ha posicionado en ese lugar porque te hizo a propósito con un propósito. ¿Quién dice amén? Amén. El propósito o ese propósito se expresa o se revela al mundo a través de los 3 llamados de Dios. Ese propósito se realiza, se hace o se manifiesta a este mundo, a lo que están alrededor nuestro, como dice Pablo. Nosotros vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Dios te ha puesto específicamente en el lugar donde tú estás para dar un mayor impacto, para utilizar tu influencia, para mostrar a los propósitos de Él a través de tu vida. ¿Sí están conmigo? Eso se expresa lo que nosotros llamamos los 3 llamados de Dios.
Los tres llamados de Dios. Quiero que los anotan, van a estar también en la pantalla, pero anótalo, toma en cuenta, porque Dios está hablando en nuestros corazones hoy. Y después del día de hoy, yo espero que veas no solamente tu vida, no solamente tu matrimonio, no solamente tu familia, no solamente nuestra iglesia, pero también puedes ver que tu trabajo, Dios te lo ha dado con un llamado, con un propósito eterno. Primeramente, nosotros estamos llamados a ser santo. Otra palabra es ser santificado. ¿Qué quiere decir eso? Si estudiamos esa palabra, santo, vemos que es mencionado más de 220 veces solamente en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Sabemos que Dios dice en su palabra que Él nos ha llamado a ser santos como Él es santo. La palabra en griego quiere decir agiaos o agisao. Eso quiere decir que es algo santo o algo santificado. Literalmente quiere decir que es algo o alguien que ha sido apartado para Dios y sus propósitos. ¿Sí? Cuando tú confesaste a Jesús como tu Rey, como tu Salvador, como tu Señor, la palabra de Dios se sembró en ti y está guiándote literalmente en un apartado de Dios. Él está santificándote. Él ya te santificó a través de la cruz, a través de su resurrección, pero en otras palabras, Él te apartó para sí mismo. Me encanta, estamos viendo la nueva serie de The Chosen, El Elegido, que ya está saliendo temporada 2, y me encanta una frase que dice Jesús en uno de los primeros capítulos. Está hablando a aquellos que deciden seguir a Él, seguir a Jesús, y otros que están batallando en hacerlo. Y alguien que está como dudando, batallando en seguir a Jesús, Jesús responde, le dice algo, si estoy parafraseando, dice, yo exijo y pido mucho de aquellos que se llaman discípulos míos, pero los que realmente no deciden seguirme, no pido mucho. Wow. Entonces, si eres apartado de Dios, si has apartado tu vida, tu corazón, tu mente para Él, para su reino, para sus propósitos, la pregunta para ti será, ¿eres apartado, santificado para Él? ¿O sigues viviendo de forma como tú deseas? Tu trabajo es santificado, apartado para Dios, para lograr lo que Dios quiere a través de ti en el trabajo. Fíjate lo que dice Pablo a 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Saludamos a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús. Repito, los que han aceptado, recibido a Jesús como su Salvador, ya son santificados a través de la cruz, a través de su sacrificio, a través de lo que Jesús hizo en la cruz y su resurrección, que ya somos santificados, apartados. Continuamos y dice, los que son santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. ¿Sí? Es como un acto, una espada con dos filos. Somos santos, por eso somos santificados, o somos santificados y los convertimos en santos, ¿verdad? Yo creo que puede funcionar ambas maneras, pero vemos que cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, estamos apartados por Él y para Él, y el proceso de la santificación nos va convirtiendo más y más como Cristo. Dice, junto con todos los que están en todas partes, aquellos que invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor suyo y nuestro. Si tú invocas y crees en el nombre de Jesucristo, que Él es tu Salvador, que Él es tu Señor, eres santificado. Pero la pregunta es, ¿sigues siendo santificado y apartado diariamente para el Señor? Lo que haces, lo que piensas, lo que hablas, la forma en cómo trabajas, ¿es como si fuera para el Señor? Tu persona, tu familia, tus hijos, tu casa, tu trabajo, ¿ha sido santificado, apartado solamente para Dios? Los dones y talentos que Dios te ha dado, ¿son santificados para Él?
y con Él. Dios nos ha dado una oportunidad para servirle. Una sola vida tenemos. Y Él pide que nosotros entregamos todo y confiamos en Él. Yo recuerdo cuando mi hijo, casi recién nacido, Dios nos llamó. Igual como estamos celebrando el día de hoy, personas dedicando sus hijos al Señor, ¿verdad? En reunión presencial tuvimos la oportunidad de dedicar un bebé, ¿verdad? Dedicar a su hijo. Yo recuerdo cuando Dios llamó a nosotros el primogénito. Dice que el primogénito, las primicias de nuestra casa, diezmos y ofrendas, lo mejor de lo mejor que tenemos, lo primero que tenemos, lo santificamos, lo apartamos para Dios. Entonces Dios, yo recuerdo el momento que mi esposa y yo nos ponemos de rodillas en nuestra casa y dedicamos a nuestro primogénito. Como lo mejor de nuestra casa, lo entregamos a Dios. Decimos, Señor, es tu hijo, haz lo que quieras con él. Gracias por confiarlo a nosotros para instruirlo en tus caminos, Señor. Y después cuando nació nuestra hija también lo hicimos con ella. Es tu hija, Señor. Haz lo que quieras con ella. Gracias por confiarnos con su vida. Ayúdanos, Espíritu Santo, para caminarlos bien conforme a tus planes, tus propósitos, Señor. Tu trabajo está apartado para el Señor. Muchas veces vemos el trabajo como algo nuestro. Que la iglesia es la iglesia, el trabajo es para mí. La iglesia, mi ministerio es para Dios, pero el trabajo es para mí. Es lo que me toca a mí. Ahí es mi mundo, ¿verdad? Muchas veces pensamos en esa forma. La escuela es mía, son mis estudios. Hago lo que quiero porque Dios me lo dio, gracias a Dios, ¿verdad? Pero si literalmente vamos a caminar conforme al llamamiento de Dios, el primer llamado que Él tiene para nosotros como iglesia es que seamos santificados, apartados para Él. Y eso incluye, yo creo, el trabajo. Que Dios te dio los talentos y los dones para trabajar. Entonces el trabajo en sí, entonces no es tuya, ni tu habilidad para trabajar. Porque ¿quién tiene control sobre su propia salud? Dice la Biblia, ¿quién puede añadir un centímetro a su estatura? Pues nadie, ¿verdad? Solamente Él. Entonces las cosas, nuestra salud y el trabajo, todo lo que viene, todo lo bueno, todo lo que Dios permite en nuestras vidas para hacernos mejores, viene de Él mismo. Entonces debemos santificarlo, entregarlo a Él. Yo los invito hoy que si no lo han hecho, dedican ese tiempo para santificar su trabajo, su familia, sus bienes, los recursos que tú tienes, apartarlos y decir, Señor, eso es tuyo. Tú lo mereces. Gracias por la bendición y el privilegio para servirte con ello. Número dos, el segundo llamado. Estamos llamados a ser líderes. Eres llamado a ser un líder. La palabra que utiliza en la Biblia es ser sacerdote o formar parte del royal sacerdocio, real sacerdocio. Dios te ha escogido para lidiar, para dirigir tu casa, tu familia, incluso tu empresa, tus estudios. Tú eres capaz de dirigir con excelencia y ver un resultado bueno. ¿Lo crees? Dios espera que nosotros podemos manejar las cosas con el mayor nivel o el nivel máximo de integridad. Vamos a ver qué dice la palabra. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pero ustedes, dice el apóstol, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. La clave que quiero enfocar ahorita es esta frase, real sacerdocio. Está hablando del liderazgo santo. Está hablando de un liderazgo con integridad. Un liderazgo que viene sobre el varón y también la mujer y sus hijos. En cualquier área donde nos expresamos, sea la casa, la iglesia, ministerio, en el trabajo, en la escuela, que nosotros estamos llamados a caminar con el máximo nivel de integridad. ¿Sí?
Real sacerdocio quiere decir un liderazgo que es gobernado por y pertenece a Dios. Primero, veas a ti mismo como líder. Veas a ti mismo como una persona ejemplar para los demás. Si no lo ves, yo les exhorto hoy, cambia tu chip, cambia la forma de ver a ti mismo, porque Dios te ha establecido como un líder. Como un líder, los sacerdotes en el Antiguo Testamento era el pueblo escogido, una familia escogido por Dios para caminar en el máximo nivel de integridad. Los levitas y la familia de Aarón, el hermano de Moisés, fueron los primeros que fueron escogidos y establecieron las normas del sumo sacerdocio para ser sacerdotes, para ser levitas, ministros de la alabanza, ministros del templo de Dios. Y ellos tenían el nivel máximo de vivir y caminar en y con integridad y pureza. Eso no solamente se aplica hoy día a los de la alabanza. Eso no solamente se aplica al liderazgo de la iglesia, sino Jesús dice a través de Pedro nos anuncia, pero ustedes son. ¿A quién está hablando, hermanos? A la iglesia. Tú y yo, los que llamamos ser hijos de Dios. Ustedes son linaje escogido. Ustedes son real sacerdocio. En otras palabras está diciendo, cada uno que se reúne en mi nombre, está diciendo el apóstol Pedro, son llamados a ser líderes con integridad. Líderes con integridad. No solamente es un nombre de nuestra expresión del Instituto Bíblico, líderes con integridad. Puedes verlo en Facebook, puedes ver nuestro canal también en YouTube de los estudios que llamamos, pero es una convicción que Dios ha dado a nuestro liderazgo, a mi persona incluso, para que nosotros caminamos con el mayor, máximo nivel de integridad, para que estamos en el trabajo con un ejemplo de Cristo. Estamos en la casa con un ejemplo de Cristo. Estamos estudiando en la escuela con un ejemplo de Cristo. La forma en cómo respondo a mi cónyuge, a mis hijos, la forma en cómo me manejo, la manera en cómo manejo la administración de mis finanzas, todo lo hago con el mayor y máximo nivel de integridad. ¿Por qué? Porque es un liderazgo que es gobernado por Dios. Es un liderazgo que Dios me ha permitido tener, pero no solamente eso, lo regreso a Él como adoración. ¿Tú tienes ese nivel de liderazgo? ¿Cómo manejas tu persona? ¿Cómo manejas tu tiempo? Tu comunicación con los demás. ¿Cómo manejas tu casa? ¿Cómo manejas o hablas con tu cónyuge, con tu esposo, con tu esposa? ¿Cómo manejas tus negocios, tus finanzas? Dios está exhortándonos hoy que cada uno de nosotros estamos llamados a caminar como real sacerdocio. Un liderazgo santo, un liderazgo que toma decisiones correctas. No quiero decir que va a ser perfecto. Nadie es perfecto, solamente Jesús, ¿verdad? Pero nosotros estamos llamados a caminar con integridad. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado a nosotros el mayor nivel de recursos. El primero es su Espíritu Santo y dos, la palabra de Dios. Amén. Todo en tu vida, en cada aspecto, en tu casa, en tu persona, en tus estudios, todo está en su debido lugar. ¿Está en orden o requiere mayor atención? Yo los invito hoy, hermanos, tomar en cuenta lo siguiente. La manera en cómo tratas tu cónyuge, tus hijos, tus clientes, tus trabajadores, corresponde al nivel de autoridad que Dios te dará para manejar o administrar lo que pertenece a Él. O sea, la iglesia, los recursos, los bienes, el trabajo, etc. Si estás batallando con esa idea, pues Dios está llamándote hoy para caminar como real sacerdocio, un líder con integridad. Si tú quieres tener un mayor lugar en su reino, tienes que manejar las cosas que Él te ha dado bien. Sea fiel con lo poco, serás fiel con lo mucho. Escuché a una persona hace muchos años que decía, yo espero que Dios me da un aumento de sueldo para dar a Él la gloria y la honra. Le pregunto, ¿estás diezmando, hermano? ¿Estás ofrendando?
¿Estás sembrando en el reino? ¿Con tu carro llevas a personas al culto? ¿Con tu casa abres la puerta para tener hospitalidad, para recibir personas? ¿Con tu comida invitas a alguien más a comer, etcétera? Pues aún no hago eso o llevo en camino de eso, pero cuando Dios me da un aumento de sueldo, así lo hará. Jamás. Le dije jamás. Con mucho amor. Yo les digo jamás. Si no lo estás sirviendo al Señor con integridad hoy, si no estás utilizando los recursos que Él te ha dado hoy, con lo poco o lo mucho que tienes, mañana no vas a servirle si tienes más. Siempre servimos al Señor con lo que tenemos. Amén. Y así, si lo hacemos por fe y con integridad, recibirás un aumento. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que puede confiar en ti. Él puede confiar contigo. Si quieres formar parte de un equipo ministerial o formar parte de algo mayor, pon en orden las cosas en tu casa. Arregla los asuntos de tu corazón. ¿Por qué? Porque estás llamado a caminar como Él. Jesús era un hombre con el mayor nivel de integridad. No hallaron falta en su persona. Recuerdo que hace años escuché un pastor, mentor nuestro, algunos de ustedes conocen Colin Hurt, misionero con la Comisión de Calvario de Gran Bretaña, Great Britain, por muchos años. Y estaba una vez compartiendo aquí en México, acá en Querétaro, y estaba predicando acerca de eso. Y yo le pregunté después, y me acerqué, digo, pastor, tengo una duda. Lo que dice la palabra aquí, ¿es posible llegar a vivir de esa forma? ¿O está hablando de una forma como seamos en el futuro, en el cielo? Y me encanta su respuesta. Dice, Natán, todo lo que está escrito en la palabra es para vivir en la tierra. Por eso Dios te lo dio. Wow. Entonces quiere decir que tú y yo tenemos la habilidad de seguir caminando con integridad, conforme a la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, llegar a ser el hombre como el varón perfecto, quien es Jesús. Jesús lo hizo, entonces tú y yo también podemos. Por eso Jesús murió en la cruz y resucitó para darnos el poder, para empoderar al hombre y la mujer para caminar tal y como es Él. Que seamos santos como Él es santo. Real sacerdocio, un liderazgo de mayor nivel de integridad. Número 3, estamos llamados a ser embajadores. Tienes el llamado de ser embajador. Un embajador es un representante de su país en un territorio extranjero, ¿verdad? Aquí en México tenemos las embajadas de los Estados Unidos. Yo he visitado y he visto la embajada aquí, tanto yo he visto la embajada de los Estados Unidos mexicanos allá en Estados Unidos. Hay uno en Texas. También he visto la embajada de los Estados Unidos mexicanos allá en Cuba. ¿Sí? También la embajada de los Estados Unidos que está allá en Cuba, en Perú, en otros países. Dentro de ese territorio tiene la misma autoridad como si fuera el país mismo o el país matriz. ¿Sí? La embajada de los Estados Unidos de América, aquí en la Ciudad de México, ahí en ese territorio, ahí en ese terreno, dentro de ese lugar, si yo piso ahí, es como que estoy caminando con mis paisanos. Está caminando ahí mismo, es como que si estuvieras en los Estados Unidos. Por eso requiere pasaporte para entrar, ¿verdad? Es como llegar a los Estados Unidos. Porque un embajador es ese representante que trae y consigo lleva en su trabajo la posición o el papel de embajador. Es con la misma autoridad otorgado, entregado a tal persona como si fuera ahí mismo en el mismo país. Entonces, sabemos que el embajador, su trabajo o la posición o el papel que conlleva o está otorgado, refleja la posición oficial del organismo soberano que le dio autoridad. Entonces, en otras palabras, el embajador de los Estados Unidos mexicanos que está allá en Texas, ahí camina con autoridad como si fuera un mexicano, porque así es. Igual todo país alrededor del mundo. Pero fíjate lo que dice Pablo
a la iglesia en Corintios. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 18 a 20. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo Dios está reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarles en cuenta sus pecados. Y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Y como si Dios los rogará a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo, les rogamos, reconcíliense con Dios. Dos cosas muy importantes que vemos aquí. Número uno, tú y yo, los que confesamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor, ahora nosotros somos llamados y somos embajadores de Cristo Jesús. Tú y yo, aquí en la tierra, no importa dónde estás, si estás en tu casa, si estás en la escuela, si estás en tu trabajo, si estás en la iglesia, si estás caminando en la calle, estás formado para pagar una nota, luz, agua, renta, lo que sea, hacer un depósito en el banco. Cualquier lugar donde estás pisando, donde estás caminando, eres un embajador y caminas con la misma autoridad, lo cual que tiene Jesús, que está sentado en el cielo. Piense en eso. Wow. La misma autoridad, lo cual que resucitó a Jesús de entre los muertos, el mismo poder que Él tiene ahora sentado a la diestra del Padre, es como una placa sobre tu corazón, sobre mi corazón, como un sello en nuestra frente que dice, embajador de Cristo Jesús. ¿Y cuál es el trabajo que uno debe realizar? Número 2, lo importante es, tenemos el llamado del ministerio de reconciliación. Reconciliación. Nosotros somos embajadores para utilizar nuestros talentos y dones, el oficio, lo cual que Dios te ha dado, ¿sí? O la posición que Dios te ha dado, en cualquier nivel social, cualquier nivel, clase social donde vives, cualquier sea tus recursos, cualquier sea tu zona o región donde tú vives, donde estás viendo este video, si estás aquí en León, Guanajuato o en otro lugar, donde tú estás caminando, donde tú habitas, tú eres embajador del cielo, embajador de Cristo mismo, con la misma autoridad para hacer ¿qué? Para caminar con las personas a reconciliarlos a Papá Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice, su voluntad es que nadie se perezca, nadie perece, sino que todos vienen al conocimiento de Dios, que todos vienen al arrepentimiento, para que puedan ellos llamarse, tener el derecho, potestad de llamarse hijo de Dios. ¿Cómo se manifiesta la reconciliación? ¿Cómo se manifiesta este ministerio? Donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él mismo está ahí. El embajador camina por la calle. El embajador está sentado en su oficina. El embajador va a comer los tacos. El embajador va a la escuela, establece la enseñanza de sus hijos. El embajadora está como una representante del cielo. ¿Para qué? Para todos que son pobres, pobres de corazón, pobres de espíritu, pobres de mentalidad, que están apartados del camino del Rey de Reyes y Señor de Señores, que entienden el embajador, que tiene autoridad, tiene recursos de su país, de su reino, para extender amor a todos aquellos que tienen necesidad. Extender sanidad a todos los necesitados. Jesús mismo, cuando estaba caminando sobre la faz de la tierra, dice, yo tengo un reino que ustedes no pueden entender. Aún no lo conocen, pero pronto lo sabrán. Y hoy día tenemos la bendición de entender que somos embajadores de Cristo Jesús, y donde tú y yo caminamos, reflejamos, expresamos su autoridad a todos los necesitados. La pregunta clave para nosotros es, cuando estás en el trabajo,
cuando estás en la escuela, cuando estás en tu home office, cuando estás con tus hijos, cuando estás estudiando, reflejas a Cristo en lo que dices, en lo que haces. Caminas con la mentalidad de utilizar tu autoridad y tus recursos para reconciliar a las personas con Dios. Es el mayor privilegio, hermanos. Es el mayor llamamiento que tú y yo tenemos de caminar en y con el poder del Espíritu Santo, con las palabras de Dios y el amor de Dios, con la unción y la autoridad de Jesús mismo aquí en la tierra y llamar a aquellos que están perdidos a regresar a Dios. De conectarse de nuevo con Dios. Dios está hablando a cada uno que está viendo este mensaje hoy. Tú eres un embajador. Si tú aceptas a Jesús como tu Salvador, eres como un embajador y tu llamamiento es extender el reino de los cielos con amor y autoridad. ¿En qué manera puedes reconciliar a las personas a Dios? A través de tu trabajo, a través de tu escuela, a través de realizar y expresar tus dones y talentos. ¿En qué formas puedes hacerlo? Medita en eso durante la semana. Pide a Dios que te revela los propósitos eternos, lo cual que Él tiene para ti. En conclusión, hay un trabajo para ti. ¿Lo crees? Dios está abriendo una puerta específicamente para ti, para tu familia. Hay provisión para tu vida, hijo, hija de Dios. Oramos por la bendición de un trabajo. Yo sé que hay personas que están batallando, que no tienen trabajo por causa de la pandemia, por causa de muchas cosas, pero ya la economía está reactivándose. Hay personas, empresas que están buscando trabajadores. Abre tu corazón, abre tu mente. Ponte a buscar, entrega tu currículum, etcétera, en ciertos lugares y oramos que Dios guíe tus pasos. Eres llamado para ser santo, para caminar como Dios, apartado, tu familia, tu vida, en especial tu trabajo está apartado para Dios. Toma la decisión hoy, toma la decisión de apartar tu vida para Cristo. Apártate para Él. Sí, Señor, perdóname por mis pecados. Yo creo en ti como mi Salvador. Yo te recibo como mi Salvador y como mi Señor. Y aparto mi vida y todo lo que conlleva, mi familia, mi trabajo, mis talentos están apartados para ti, Señor. Eres llamado para ser un líder con integridad. Es un mayor nivel de integridad, lo cual que tú y yo tenemos el privilegio de caminar en ello. Dios está llamándote a expresarte con esa integridad, en tus finanzas, en tu trabajo, con tus clientes, con tus maestros, maestras, en la forma como entregas calificaciones, que el mejor estudiante, el mejor preparado, la mejor persona que se prepara por una carrera es el hijo, la hija de Dios, el cristiano. ¿Lo crees o no? Yo creo que sí. Si Dios está llamándote, siento que alguien está sintiendo un llamado, no sé dónde estás viendo, pero es un llamado para la área política. Gobernadores, presidente municipal, camina con integridad, cambia las normas de nuestro país, cambia la forma como las personas ven esos oficios. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, el líder, el sacerdote de Dios, camina con el máximo nivel de autoridad y integridad ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y tienes un llamado para ser embajador. Tú y yo tenemos el privilegio, estamos llamados a conectar las personas con Dios, conectar las personas a los caminos de Dios y los propósitos de Dios. ¿Estás representando a Jesús en tu trabajo, en tu vida, tu matrimonio, tu casa? Cualquier área donde Dios está hablando de tu vida, yo quiero orar específicamente para eso. Si están en reunión presencial, aquí hay un equipo de personas que deseamos orar junto contigo. Nos ponemos de pie, por favor. Conéctate con Dios. Dios está hablando a su iglesia. Hoy es un día nuevo. Hoy es un día de salvación. Dios te ha
llamado para caminar con y en sus propósitos. Te damos gracias, Señor, por cada uno que está viendo. Gracias, Señor, por cada uno que está en reunión presencial. Los bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos a entender que tú has llamado a cada uno de sus hijos a caminar como santo, apartar nuestras vidas, nuestras finanzas, nuestros hijos, nuestro trabajo específicamente para ti, para tu reino, Señor. Estás llamándonos a caminar con el mayor nivel de integridad en nuestro liderazgo. Yo oro, Señor, que se empodera cada uno que es empresario, negociante, trabajador, en el nombre de Cristo Jesús, que cambia su forma, renueva sus mentes para que puedan caminar en y con integridad. En el nombre de Cristo Jesús. Y que cada uno que está escuchando, Señor, recibimos tu llamamiento de caminar como embajador. Que nuestra meta esta semana es conectar a alguien contigo, Señor. Conectar a alguien con tu reino. Que podamos reconciliar a las personas a ti, Jesús. Gracias, Señor, por lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Los que están de acuerdo dicen amén, amén. Espero que tengan una excelente semana. Que Dios les bendiga.